Bueno, si me escuchan bien. Bueno, comienza mi charla. El tema va a ser los regímenes simplificados. Como bien ha mencionado Alberto, y se trata en este congreso, los regímenes simplificados son muy importantes. Son muy importantes porque estamos hablando del 80% casi de los contribuyentes promedio de los países de América Latina y el Caribe. Quiere decir que la importancia que tienen es muy, muy grande en su impacto, tanto tributario como económico. En líneas generales, el sistema tributario, como lo está diciendo la imagen, se clasifica en tres segmentos muy importantes que son la informalidad. Segundo, están los regímenes simplificados para pequeños contribuyentes y por último el régimen general. En este esquema, los estrategas tributarios, los formadores de política tributaria, mencionaron lo que se denominó la teoría de los puentes. Es decir, que los regímenes simplificados tendrían que constituir un puente, a mí me gusta decir, como dijo Alberto, puentes de plata, desde la informalidad al régimen simplificado en una primera etapa, y en una segunda etapa deberían ser un puente del régimen simplificado al régimen general, en la medida que se dé una evolución económica del contribuyente, como es de esperar, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen. Y aquí vamos a hacer un poquito de historia, como bien decían el coordinador y como decía Alberto. Llegamos, ¿qué pasaba antes de la década del 90? Antes de la década del 90 teníamos, los países hacían regímenes simplificados para recaudar. El objetivo de ellos querían recaudar en los pequeños contribuyentes. Como dijo muy bien Alberto, generalmente fue por el IVA, había regímenes simplificados de IVA, después algunos por renta, y después comenzaron en algunos países regímenes simplificados por actividad económica. Como lo dice la imagen, el resultado fue totalmente negativo. Perdimos décadas. América Latina perdió décadas. ¿Por qué? Porque realmente fueron complicados. En vez de su denominación, decir régimen simplificado, fueron régimen complicados porque se utilizaban técnicas presuntivas muy, muy complejas. En vez de hacer una técnica simple, se hacían técnicas muy complejas. Y aparte tenían poca adhesión. Quiere decir que en la teoría de los puentes no lograban el objetivo esencial, que es traer contribuyentes de la informalidad a la formalidad a través del régimen simplificado. Realmente fueron un fracaso, hay que reconocerlo. En la próxima imagen nos acercamos al año 1998, y ahí tenemos lo siguiente. Fui convocado para hacer un régimen simplificado para la República Argentina en ese año. Obviamente que todos decían que no valía la pena, que iba a ser un fracaso, que estos regímenes no prosperaban y que los contribuyentes que estaban en la informalidad por cultura no iban a querer integrarse al sistema tributario, ¿no? El desafío fue grande y comenzó el diseño del monotributo. El monotributo, en líneas generales, cuando empieza a ser la maqueta original, tomé algo de España, que son las magnitudes físicas, no al nivel de España, que lo hace por actividad económica, con un valor agregado presunto, un nivel de renta presunto, sino lo hice con carácter general, las magnitudes físicas, que le denominamos parámetros. Y también tomé otro que es los ingresos brutos, pero no como Brasil, los ingresos brutos solo, exclusivamente, sino formando una tabla que todos ustedes conocerán. El objetivo que me planteé y nos planteamos en ese origen era dar inclusión social. Es decir, nunca vimos a un régimen simplificado, y mucho menos al monotributo, con un objetivo de recaudación. Nada que ver. Lo vimos con un objetivo de inclusión social. Y les puedo decir la verdad que esto sí que era revolucionario. Hoy hablar de inclusión social
es lo más normal, está en cualquier esquema de política tributaria. En aquel momento, hace 22 años, no existía. No se podía concebir una política tributaria con inclusión social, sino era para recaudar. Por eso se incluyeron los recursos de la seguridad social, tanto la jubilación como el seguro de salud, el poder adherirse a este régimen para los beneficiarios estar adheridos a las obras sociales sindicales. Por lo tanto, ya el planteamiento era muy motivante y en segundo lugar era integral, es decir, no era un régimen simplificado por impuestos, sino que acá involucrábamos a los 3 impuestos que en aquel momento tenían su aplicación, como era el impuesto al IVA, el impuesto a las ganancias y también el impuesto a la ganancia mínima presunta, que era un impuesto a los activos. Entonces era un sistema simplificado que tenía un objetivo, la inclusión social, era integral, abarcaba todos los impuestos, seguridad social y seguro salud, y tenía como fin la inclusión social. Cuando lo presentamos en sociedad, nos dijeron que iba a ser el peor fracaso de la historia de la tributación argentina, que no iba a durar más de 3 meses, y al administrador federal de aquel momento, de la FIP, lo llamaron de muchos lugares para decir que lo suspendiera porque iba a ser realmente un fracaso estrepitoso. Gracias a Dios tuvimos fe y seguimos. Y la historia la conocemos. Seguimos a la próxima filmina. Lo que quiero decir en este momento, que el monotributo todos lo saben, está en 3.200.000 adherentes, ha dado cobertura a seguridad social a muchas familias y más que nada, no solo es un régimen que ha perdurado 22 años, sino es un régimen que hoy es mirado internacionalmente por muchos países. Ejemplo, como ya lo dijo Alberto, lo tiene Uruguay, Brasil lo tiene una similitud a través del MEI, es un régimen simplificado brasileño, y muchos países ya lo están trabajando para ver su adopción. Mientras el monotributo crecía y se instalaba como una alternativa de tributación, en América Latina entraron en crisis los restantes modelos. El modelo por impuesto, el modelo por actividad económica y aquellos regímenes, especialmente empresariales, de las pequeñas y medianas empresas, basados exclusivamente en el parámetro de los ingresos brutos. Es decir, aquellos regímenes que se basaron en buscar la recaudación con el único parámetro de los ingresos brutos, han entrado en crisis por gran enanismo fiscal, el vaciamiento de los regímenes generales por el enanismo fiscal. Se han trasladado contribuyentes del régimen general al régimen simplificado. Es decir, todo lo contrario a lo que se buscaba. Ya le dije que en la teoría de los cuentos, el régimen simplificado, el objetivo es los contribuyentes que están en la informalidad, pasarlos al régimen simplificado, culturizarlos tributariamente y en la medida de su evolución, puente de plata para el régimen general. La mayoría de los regímenes empresariales que hoy se aplican en América Latina han tenido el efecto totalmente contrario. No han traído contribuyentes de la informalidad, sino que los han traído del régimen general. Por lo tanto, han ocasionado un doble perjuicio del sistema tributario. No fueron puente de la informalidad y han hecho un vaciamiento del régimen general a través del enanismo fiscal. Por eso, estos modelos hoy hay una gran crisis en América Latina. En la última filmina, o la última imagen, tenemos la evolución, ¿no? ¿Cuál es el objetivo entonces que tuvo el monotributo y hoy, después de 22 años, tiene una aceptación internacional? Que es simplificado, que busca la inclusión social y que se constituya en doble puente, puente de la informalidad a la formalidad y puente del régimen simplificado al régimen general. Digamos, el monotributo cumplió todos estos objetivos. Me acuerdo nosotros cuando comenzamos con el monotributo, hacíamos análisis y nuestra gran preocupación era que los nuevos contribuyentes, me acuerdo el primer mes, no vinieran
del régimen general, porque iba a ser un fracaso, si no vinieran de la informalidad. Y realmente en el primer mes me acuerdo que hubo 300.000 contribuyentes y el 98% de estos contribuyentes venía de la informalidad, lo cual quiere decir que habíamos cumplido el objetivo. Hoy, como ya les dije, hay más de 3.200.000 contribuyentes. Tengo que hablar, aunque sea 2 minutos, de la crisis del coronavirus, la pandemia que nos está afectando a todos social y económicamente. Obviamente que estos regímenes son más útiles que nunca. ¿Por qué? Porque le da un refugio social a los sectores más castigados. Como dijo Alberto, como le dice la CEPAL, se va a incrementar la pobreza en América Latina, se va a incrementar el desempleo, la caída de recaudación. La CEPAL está anticipando para fines de este año más de un 50% de informalidad en América Latina. Por lo tanto, hoy hay que revalidar a los regímenes simplificados como de cobertura para la inclusión social y refugio en estos momentos de crisis y pandemia, para que con una pequeña actividad económica, las unidades económicas de baja significancia fiscal puedan mantenerse en pie. ¿Para qué? Para que cuando pase la pandemia y estemos en un proceso de expansión económica, puedan reactivarse y, en la medida de su evolución económica, pasar al régimen general. Para terminar, como lo dijo Alberto, si hoy ustedes me dicen, bueno, algún comentario hacia el monotributo, alguna mejora que verías posible o parece conducente en este momento, y sí, es que indudablemente el monotributo cumplió su fin, el primero, pasar de la informalidad al régimen simplificado, pero no... hola, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, estoy terminando. Entonces, se le puede decir al monotributo, que decir que muchos contribuyentes no quieren pasar del monotributo al régimen